gente perdonada. Bendito sea el Señor. Cuando se derramó esa sangre santa, sin mancha y sin arruga, entonces vino la liberación para mucha gente. Bendito sea el Señor. Amén. Para el drogadicto, para el alcohólico, leviana, prostituta, toda clase de pecado se libertan a través de la sangre preciosa De del Cordero. Jesucristo. Gloria a Dios. Amado, mire, comerse la sangre de Cristo. Ahora mismo me vino esto por el Espíritu. La Biblia dice que a vosotros les he concedido que no solamente que creáis en Cristo, sino que padezcáis por Él. Tanto. Y eso significa comerse la sangre. Jesús dijo, esta es la palabra que siembra en el camino, la recibe con regocijo. Cuando viene el momento de prueba, el varón le dice, brother, la unción estaba muy buena, me puse en la mano, me caí al piso, pero me voy. Ah, Dios sea la gloria. Cómete la sangre y cómete la carne del Hijo del Hombre. Recibe los vituperios que produce el nombre de Jesús. Amén. Y hay mucha gente cobarde, amado. Por eso que la Biblia dice que el reino sufre violencia. Y en Apocalipsis aparecen los cobardes, junto con los mentirosos, junto con los violadores, junto con los hechiceros, que se lo va a llevar el diablo por cobarde. Porque no quieren comerse la sangre, aleluya. O sea, comerse la carne y beberse la sangre del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios produce vituperio, entonces la gente ya no lo quiere seguir. Entonces la gente no lo quiere creer. Porque le produce mucho padecimiento y hay que quedarse en la prueba recibiendo palo por el nombre de Cristo. Porque es el nombre que nos ha producido salvación. Dice que si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifica para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Amén. Él entró en el Espíritu en el lugar santísimo. Aarón, que era tipología del sumo sacerdote de Jesucristo, entraba, pero entraba en la carne. La ropa que usaba, que representaba la santificación y la purificación, que representaba a Cristo, ¿verdad? Pero Cristo entró, dice, mediante el Espíritu Eterno, para presentarse ahora mismo delante de Dios por nosotros, con su misma sangre, no con sangre ajena. Él es el Cordero, él mismo derramó la sangre, él mismo es el sacerdote, él lo hace todo, él, el Hijo de Dios, bendito sea. Bendita gloria. Amén. Yo te dije ahorita una palabra importante: el que se come el cuerpo y se bebe la sangre es aquel que está pasando situaciones difíciles y se mantiene de pie. Bendito sea el Señor. Se mantiene adorando, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa que se derrumbe aquello, que se derrumbe lo otro. Es una persona que lavado con la sangre continúa. Bendito sea el Señor. Porque el reino de los cielos sufre violencia, como dice Juan Carlos. Amén. Y solo los violentos lo arrebatan. Bendito sea el Señor. Porque la sangre nueva trae pruebas. Amén. Alabado sea el Señor. Amado, mire, la sangre trae muchas bendiciones. Pero el problema es, amado, usted se ve que entre todas las religiones, todo el mundo tiene un Dios diferente. Y hay cierta paz entre cada uno de ellos, aunque hay un poco de conflicto entre las doctrinas y enseñanzas de las diferentes religiones. Pero entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? ¿Por qué no nos dan esa aceptación? ¿Por qué no nos dan esa paz que tienen ellos, esa coinonía? ¿Qué está pasando? La sangre, el diablo sabe que hay sangre. Y como fue el que creó la religión, entonces no comparte con la gente que predican de la sangre porque sabe que esto le va a hacer un lío en su casa, le va a desbaratar el infierno. Entonces no quieren recibir a Jesús la gente, porque el Hijo de Dios produce vituperio, amado. Y es una realidad, hay que aceptar la liberación que me trajo Jesús y también coger los palos que me va a decir. Amén. Bendito sea el Señor. Hay que derramar sangre por causa de aquel que derramó la sangre. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Él está dispuesto a entregar la vida, darlo todo por el todo, por Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Ser agradecido, mi amado, porque fue un padecimiento terrible que padeció. No quedó una gota de sangre en su cuerpo, Junior. Por Amén. amor al pecador, por amor al ser humano. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos y estar dispuestos a dar nuestras vidas, el todo por todo, como Él lo hizo. Él se entregó a sí mismo. Sin mancha, Dios, mi amado hermano. Tenemos que entregarlo por causa de esa sangre. Bendito sea Dios para Dice siempre. 1 de Pedro 1:6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Eso viene de la sangre. Amén. Amén. Cuando uno no tiene la sangre del viejo Adán, uno no pasa ningún problema. No, el enemigo está con uno de la mano, vamos, sigue para adelante. No hay problema, no hay sangre allí. Vamos de la mano tú y yo. Tú estás conmigo, bendito sea el Señor. Pero cuando llega la sangre, llegan las pruebas, como que Pedro lo está aceptando aquí, bendito sea el Amén. Señor. Porque viene la prueba cuando viene la sangre del Cordero. Así que hay que estar preparado porque ya Dios nos lo ha dicho. Amén. Es necesario que a través de diversas pruebas lleguemos al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Amado, mire, yo sé que Dios le está hablando a alguien por la radio o le va a hablar a alguien por el Facebook por esta palabra. Porque, amado, no espere, amado, mire, Pablo era el que perseguía. Pablo perseguía a la iglesia. Porque la iglesia predicaban que la sangre que Cristo había derramado era suficiente para alcanzar la salvación, que ya no se necesitaba la ley del levirato y que ya no se necesitaba la ley mosaica para cumplir un montón de ritos y un montón de cosas, que con la sangre de Cristo ya estábamos completos. Entonces a Pablo le irritaba eso y él decía, en cuanto a Celo, perseguidor de la iglesia, pero ¿cómo puede ser que fulano que no es judío
es mejor creyente que yo y sigue la ley de Moisés a más perfección que yo cuando yo me estoy matando por esto. No hay que matar a esa gente, envidia, amado perseguidor de la iglesia, porque la sangre comenzaba a habilitar a los creyentes de tal manera que ellos comenzaban a dar los frutos de la ley. Por eso el mismo escribe, dice, ellos comenzaron a dar los frutos de la ley sin tener la ley en ellos. Vamos, por culpa de que la sangre de Cristo, amado, lo había habilitado para cumplir y vivir bajo los preceptos divinos. Ya, el diablo quería evitar que esa sangre se derramara cuando usó a Pedro y dijo, Señor, cuando el Señor le dijo, es necesario que yo padezca mucho y que derrame mi sangre en la cruz del Calvario. Amén. Y que resucite el tercer día. El diablo usó a Pedro y dijo, Señor, que esto no te acontezca. Y lo reprendió rápido. Te reprendo, Satanás. Ven, es un trompiezo. Hay que derramar esa sangre. Amén. Vine a eso, a derramar la sangre en la cruz del Calvario para que la gente sea salvo. Bendito sea para siempre. Y ese era su norte, ese era su propósito. Ir a la cruz del Calvario y derramar esa sangre. Por eso nada lo detuvo a él. Él fue a la cruz del Calvario y derramó la sangre que estaba supuesto a derramar. Y vuelvo y repito, esa sangre clama al pecador para que venga el arrepentimiento. Aleluya. Amén.